mucho más amigable del Pleno. Me dice que Legis tiene una edición amable de esta sentencia, así llamada del 9º Pleno Casatorio. Voy a dedicar unos minutitos a decir mi posición sobre estas así llamadas sentencias de los así llamados plenos casatorios, y todo con el así llamado, porque yo creo que una sentencia fundamental y esencialmente tiene que resolver un caso, ¿no? Incluso las sentencias de casación deben pronunciarse sobre un recurso de casación que ha sido planteado y que ha pasado por todo su ciclo, ha sido admitido por unas causales y tendrá que pronunciarse sobre el recurso de casación planteado, si es fundado, si es que ha pasado los filtros, fundado y fundado, en base al caso. Lo que ocurre con estas sentencias, por ejemplo, esta sentencia que sale publicada en el Peruano el 18 de enero, día de Lima, dice sentencia del 9º Pleno Casatorio, pero es el caso 4442-2015 Moquegua, ¿no? En realidad, el caso efectivamente viene narrado, ¿no? Está narrado, incluso se dan datos que antes yo no tenía y que me permiten un poquito más entender el caso, sobre todo el comportamiento de la parte demandada, que es lo que particularmente a mí más me interesa. O sea, es una sentencia, resuelve un caso. ¿Qué se hace en estos plenos, así llamados plenos casatorios? Se aprovecha de un caso, se aprovecha de un caso para discutir algo que les atormenta la mente a los jueces supremos, ¿no? En abstracto, no respecto del caso. Y conforme al artículo 400, invocando este artículo 400, en sus dos versiones van 9 convocatorias y 8 sentencias, porque se han hecho 9 convocatorias en pleno casatorio, han salido 8 sentencias, falta la octava y ya salió una novena, que es esta. Pero es más que probable que también en esa octava, que es la octava, el 8º pleno casatorio, se caiga en algo que no es una sentencia. Esto no es una sentencia, salvo en la parte que se pronuncia sobre el recurso. Tanto es así que todo lo que vamos a ver, van a ver con mis colegas de la mesa, pues bien podría cortarse, ¿no? Quitarse, o sea, todo lo que es los antecedentes del caso, eso queda, y cuando regresa al caso, al final, ¿no? Al final, de regreso al caso, recién esa parte, quitan todo el resto y tendrían la sentencia y no habría absolutamente nada que generalizar de ese caso. ¿En qué consiste una convocatoria a pleno casatorio? Consiste en plantearse una cuestión abstracta en ocasión de un caso que les parece oportuno. De hecho, la primera vez que se convoca, quisiera un poco evocar, la primera vez que se convoca es, como decíamos hace un ratito, es algo que visto a la distancia es un escándalo, ¿no? Era un caso escandaloso, ¿no? Porque era un caso en donde frente a una demanda de las tantas que habían sido planteadas por los pobladores de Soropampa, que habían sido víctimas de este derrame de mercurio en el proceso de transporte que se le derrama, ¿no? al transportista Ramsa, y que el mercurio pertenecía a Yanacocha, se cae, ¿no? Porque no estaba bien puesto, no estaba bien transportado,
se produce un derrame, se caen los recipientes y se desparrama por todo este poblado, ¿no? Y bueno, y sigue una serie de eventos que determinan que estos pobladores sufran unos daños, ¿no? Y entonces a un cierto punto Yanacocha celebra unos así llamadas transacciones, ¿no?, con estos pobladores, con los pobladores y por los hijos, y algunos pobladores respecto de sus hijos menores celebran también en nombre de sus hijos menores, con la aprobación del juez de familia, sendas transacciones extrajudiciales. Primero es una, después hacen una adenda y otra adenda, pero luego algunos de estos pobladores que habían celebrado estos acuerdos con Yanacocha deciden demandar y demandan una indemnización por el daño provocado a su salud y no sé cuántos. Bueno, Yanacocha, y no solamente Yanacocha, pero para simplificar, plantea excepción de transacción. Y los jueces de Cajamarca le declaran fundada la excepción, pese a que no se encuadraba en lo previsto en el Código Procesal Civil, ¿no? Y determina la conclusión del proceso rapidito. Apelada los autos estos se confirmaban. Y contra estas resoluciones se interpusieron recursos, siempre recursos de casación, procedía recursos de casación, pero como eran muchos, unos entraban a la sala transitoria y otros a la sala permanente. Y la sala transitoria era proclive a declarar fundado el recurso porque la excepción de transacción no está prevista en nuestro ordenamiento, sino que lo que está previsto es la conclusión del proceso por transacción, mientras que la permanente pues declaraba infundados los recursos y se acabó todo para la felicidad de Yanacocha y demás demandados. Entonces, el primer pleno casatorio viene convocado a petición de la sala permanente, y quien lo convoca es el presidente de la Corte Suprema con la gloria de todos están felices. De hecho, cada vez que esto se convoca es una alegría nacional. ¿Ah? Y todo, primer pleno, ¡uy, qué maravilla! Y el trasfondo era simplemente que le acabaran a Yanacocha rápidamente los procesos indemnizatorios planteados contra ella. Ese era todo el fondo y hacen todo lo posible para hacer encajar lo que no encaja, y dicen, no, puede tranquilamente, por interpretación teleológica, sistemática y todas las así, la transacción que no fue siquiera analizada en su validez, ¿no?, que viene a cuento con esto, no fue siquiera analizada si era una transacción válida o era una transacción siquiera, ni siquiera eso, resulta que puede ser alegada como, conforme al inciso 10 del artículo 446, porque así lo dispuso autoritariamente, esta sentencia, que en este caso sí era, ¿no?, para el caso, pero sí era para el caso, era una sentencia ad hoc para neutralizar a la otra sala, porque salió no por unanimidad, salió por mayoría, y con los votos, ¿no?, con los votos de la mayoría de los jueces penales que no entendían nada, no entendían absolutamente nada, porque quien emitió esta sentencia era ni más ni menos que la Sala Plena de la Corte Suprema. La Sala Plena de la Corte Suprema, que no es un órgano jurisdiccional, sino es un órgano administrativo de la Corte Suprema. O sea, una abierta usurpación de funciones que debería haber merecido que le abrieran proceso penal a todos esos jueces que participaron, por abocarse a causa pendiente que debía ser de conocimiento de una sala, que son los únicos órganos jurisdiccionales. Y para justificar el pleno casatorio número 1, hicieron el pleno casatorio número 2, que era una cosa absolutamente intrascendente, si el copropietario, si puede haber usucapión en co-usucapión, o sea, si hay dos poseedores se pueden, pero una cosa absurda, alguien que ni si, un tema que nadie había puesto en cuestión, y para justificar ese tipo de cosas que están atrás, estuvieron atrás en ese momento. Luego cambian el artículo 400 y le cambian la redacción y desaparece la Sala Plena de la Corte Suprema. Y entonces dice que los plenos casatorios se hacen con la presencia de la mayoría de los miembros de la sala, de los jueces. O sea, quien lo ve son los jueces
superiores, supremos en lo civil. ¿Quiénes son esos? O sea, ¿quién es ese órgano? Hay un órgano. No sabemos ni cuántos están compuestos. Ustedes en esta sentencia ven a 10 personas, porque a la fecha tenemos 2 salas. Una transitoria y una permanente integrada por 5. Pero ¿qué pasa si la transitoria pues deja de existir? Es transitoria. Claro que anda desde la IPC, creo, por ahí. Pero digamos, ¿qué pasa si deja de existir? Pues se convocará a los jueces civiles de la Corte Suprema, que será 5. A un pleno casatorio, 5. O sea, no sé qué es eso. No hay un órgano. Bueno, en base a esta nueva disposición del 400, una sala convoca a la otra sala para un pleno casatorio. O sea, ya no interviene el presidente de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? En base al nuevo artículo 400 se hizo el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno. Y en la gran mayoría de ellos, lo que se establece al final, bajo el pomposo nombre que aparece aquí, constituye precedente judicial vinculante, ¿no? Con este nombre, que es lo que el nuevo artículo 400 establece, con ese nombre, precedente vinculante. Muchas veces pasa como pasa acá, que no tiene nada que ver con el caso y se aprovecha un caso solamente porque es desalojo, porque por ahí se había reconvenido la indemnización, como pasó por separación de hecho, como pasó en el tercer pleno, o porque era un desalojo por precario. Es un precario, vamos a afrontar qué cosa es el precario, o en el caso de impugnación de acuerdos, es una impugnación de acuerdo, vamos a poner claridad sobre la impugnación de acuerdo, pero nada tiene que ver con el caso. O sea, lo que se establece no es para el caso. Y así pasa en todos, en casi todos. Pues también en este se convoca a un pleno casatorio porque efectivamente había una gran duda que circulaba entre los jueces de la República, un poco todos, pero también entre los propios jueces supremos. Imagínense este absurdo. El problema a resolver es si en un proceso de otorgamiento de escritura pública es posible o no debatir, debatir, no sé si dice debatir, examinar, analizar, ¿no?, la validez del acto cuya elevación a escritura pública se está pidiendo. Si uno piensa así, abstracto, el problema, dice, pero ¿de dónde sacan la duda? Faltaría que no se pudiera. Faltaría que esto no sea posible. ¿Cómo no va a ser posible? Entonces, imagínense ustedes, ejemplo, ¿no? Yo interpongo una demanda, ¿no?, de otorgamiento de escritura pública, vamos a hacer una ficción, ¿no?, de un contrato de sicariato. ¿Y por qué quiero una escritura pública? Porque quiero una escritura pública, pues me da la gana, quiero una escritura pública para hacer la que sé yo, no se sabe, pues pido otorgamiento de escritura pública de un contrato en virtud del cual celebramos, ¿no?, con otra parte, un contrato por el cual yo le encargo matar a alguien y quiero luego llevarlo a escritura pública, pero hacerlo más formalito, ¿no? Imagínense si un juez no puede analizar la validez o no de ese acto, porque después cuando se llega a la sentencia, si se declara fundada, el notario no puede decir, no puede chistar, no puede decir nada, porque es el juez quien le ordena, eleva a escritura pública este acto. O sea, el notario no podría hacer nada, y ni siquiera puede usar lo que establece la ley del notariado, que él puede negarse a elevar a escritura pública un acto cuando considera que va contra el orden público y las buenas costumbres, o es ilícito, lo cual es obvio, ¿no?
Por eso el tema me parecía absurdo. Cuando empecé a leer el problema del caso, de estos casos, se halló que el problema está en algo que hizo el Código Procesal Civil para variar. O sea, el Código Procesal Civil estableció, modificando el Código Civil, estableció que es el 1412, ¿no? 1412, modificó el 1412 y le agregó un parrafito diciendo que el proceso de otorgamiento de escritura pública se tramita como sumarísimo. Eso no estaba en el Código Civil original, y de hecho antes del Código Civil, de esta modificación, todos los procesos de otorgamiento de escritura pública se tramitaban conforme a las reglas del juicio ordinario. Por lo tanto, esos problemas ni se planteaban, ni se planteaban. Porque el problema que surge es un problema de orden procesal. Uy, si es sumarísimo, no se puede. Uy, ¿por qué? No se puede analizar. No, la validez. Porque el sumarísimo es un proceso sumario. Es un proceso chiquitito. Es un proceso en donde la cognición está limitada. Y en consecuencia aquí se trata solamente de determinar si debe ordenarse que se eleve o no se eleve a escritura pública el acto. ¿No? Ahora, si eso es, pero me parece inevitable que hay que determinar si el acto es válido o no. O si hay un acto, al menos, si hay un acto que eleva a la escritura pública, o algo así. Pero el obstáculo era de orden procesal. Digo era porque en esta sentencia, que sería su lado bueno, ¿no? Porque tiene su lado bueno, su lado gris y su lado malo. Debo decir que yo participé, me invitaron porque cuando hacen el pleno casatorio se publica en el peruano, se produce la gran expectativa y a un cierto punto comenzaron a llamar a profesores para que participen y los llaman amicus curia, los amigos de la curia. Y efectivamente me llama por teléfono un juez supremo y me dice, ¿quiere participar ahí en este problema? Le dije no, porque yo estoy en total desacuerdo con estas cosas. No, yo no soy su amiga. Para otras cosas puedo ser su amiga, pero para esto no soy su amiga. Pero gracias a la intervención de Juan Espinosa, que también había sido invitado, él me llamó, ¿y tú vas a ir? Le digo, no, pero anda, ya, bueno, nos pusimos de acuerdo, ya, si voy contigo, ya tú me llevas, y entonces voy contigo. Y entonces participé. Y debo decir que la primera cosa que yo me preguntaba es, ¿qué hago yo acá? ¿Por qué será convocatoria noveno pleno casatorio para la vista de la causa número 442-15 Moquegua, vista de la causa por 10 personas, 10 magistrados supremos, pero yo no sabía cómo dirigirme, porque no podía decirles, señor presidente de la sala, porque ahí no había una sala. Ahí había 10 con alguien que lo presidía, que era el presidente del pleno. ¿Pero qué es el pleno? Eso no es un órgano jurisdiccional, no lo sé. Entonces estaba sumamente incómoda por eso. Pero lo más increíble es que esa era la vista de la causa, esta. Y no estábamos presentes todos los que menciona acá, estaban Juan Espinosa, yo, Arata, Forno, ¿ya? Mejorada y Nelson Ramírez, como amigos de la curia. Pero, ¿qué hacíamos nosotros ahí? Para ver el caso, vista de causa, se llamó vista de la causa. ¿Están presentes las partes? No, no están presentes. Estábamos todos menos las partes. Y es una causa, vista de causa. Yo estoy en desacuerdo con esto. No, pues no lo dije ese día porque tampoco me parecía muy gentil. Le hubiera podido decir, ¿sabe qué? Yo estoy ante un órgano ilegítimo. Y aquí me parecía mucho. Entonces dije, cuando me tocó a mí, hablé, teníamos 10 minutos, hablé. Y dije que el sumarísimo se llama sumarísimo porque así se le ocurrió
al legislador peruano del 93, del código del 92-93. Pero que el sumarísimo es un proceso plenario rápido. Que sumario significa limitación de la cognición. Y por ningún lado hay una limitación de la cognición. Bueno, hay unas limitaciones, sí, pero que superables, pues, porque si no serían inconstitucionales. Que de hecho son inconstitucionales. Es un plenario rápido. Las partes pueden alegar lo que quieran, ¿no? Y probar con todos los elementos probatorios que puedan, ¿ah? Que quieran y puedan. O sea, no hay limitación. Y entonces es plenario rápido. Ahora, el problema es que muchas veces estos asuntos, esto no lo dije, y yo lo digo ahorita, es que estos asuntos que parecen sencillitos, porque seguramente el que modificó el 1412 dijo, oh, este es fácil. Sencillo, va, que vaya por el sumarísimo, va, cosita fácil. Oiga, se pueden enredar mucho, ¿no? O sea, no está dicho que sea un asunto simple, pero en la mente de los jueces se creó la idea equivocada que es un sumario y que siendo sumario no puede discutirse la validez, que eso tiene que discutirse en un proceso de conocimiento que al parecer sería el único plenario. Eso fue, dije, bueno, ahora, el sumarísimo tiene un problema, que no se puede reconvenir, pero eso está forzado en España. El profesor Alfaro, que ha estado en España, sabrá que se ha estado haciendo doctorado. ¿Ah? Está haciendo el doctorado. En el verbal se puede reconvenir. En el verbal, que es el equivalente a nuestro sumarísimo, se puede reconvenir. Y es un plenario rápido, ¿no? Y los supuestos de sumariedad son taxativos y ha desaparecido lo que era la cuestión compleja. Es decir, que cuando, por ejemplo, en el proceso de desahucio por precario, en España, igual que acá, se decía, uy, esto se ha complejizado, no me puedo pronunciar, váyanse a otro proceso. Ahora ya no se puede. Ahí se discute. Todo lo discutible se discute y lo que se resuelve, resuelto está. Con actitud de cosa juzgada. Bueno, dije estas cosas y dije algo más. Que lo que no se puede reconvenir, se puede excepcionar. Y si el demandado puede excepcionar, por ejemplo, podría alegar, oiga, se quiere elevar a escritura pública un acto nulo, o se quiere elevar a escritura pública un acto anulable, está viciado por dolo, etcétera, etcétera. Todo lo que puede, hay un viejo adagio medieval que dice que todo lo que se puede hacer valer como por medio de la acción se puede hacer valer por medio de la excepción. Pero hay una gran diferencia, y es aquí donde viene mi discrepancia, ¿no? Y sigo estando discrepante en eso. Cuando un demandado hace valer lo que en teoría podría demandar también, en el caso del sumarísimo no se lo dejan porque no le pueden reconvenir, no puede reconvenir, no se lo deja el sistema, se excepciona, por ejemplo, excepciono el dolo, excepciono alguno de los supuestos de nulidad, que fuera, no se hace para obtener una declaración ni de nulidad, ni de anulación, ni de rescisión, ni de resolución, ni de nada de eso, se hace para que la demanda no venga estimada. ¿Por qué? Porque funciona de obstáculo para la estimación, para darle la razón al demandante. Y allí se queda. Pues bien, esto fue lo que dije. Y algunas de las cosas que dije fueron recogidas. No me siento orgullosa. ¿Cómo? Precedente vinculante. Precedente vinculante número 1. El proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es un proceso plenario rápido. En tanto no presenta limitaciones en torno a las alegaciones que podrían formular las partes o a los medios probatorios que podrían aportar en relación al fondo de la controversia basta. 2.
ahí comienza mi discrepancia. En un proceso de otorgamiento de escritura pública, el juez puede declarar de oficio la nulidad manifiesta del negocio jurídico que se pretende formalizar. ¿Ya? Después viene la parte que seguramente va a tocar mi amigo Alfaro. Siempre que previamente se haya promovido el contradictorio, bla, 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 bla. Eso es lo que dice que se declara. ¿Ah? Pues, ¿por qué? Porque si ustedes leen los considerandos, ellos, como el 220, que es el que entra en juego acá, le da el poder al juez, como es obvio que así sea, explícitamente el poder de declarar de oficio la nulidad. Entonces toman a la letra el declarar, ¿no? A la letra, dice declarar la nulidad. Entonces, ¿dónde se declara? En el fallo. Ergo aquí no dice que se puede apreciar de oficio, como dicen los italianos, no, rilevare, dicen los italianos, ¿no? No dice, o como lo dice la doctrina, la jurisprudencia española, o la jurisprudencia alemana o francesa, no, aquí dice declarar, y ergo se declara. El juez advierte la nulidad, lo pone en conocimiento de las partes, promueve, eso es lo que dice, que está bueno porque es la primera vez, creo, en la historia de nuestra judicatura, al menos a nivel de eso, no sé decir, de la Corte Suprema, pero no sé por cuál órgano, porque esto no es expedido por un órgano jurisdiccional de la República, que se reconoce el contradictorio como algo esencial, en el sentido que si el juez levanta una cuestión de oficio, tiene que previamente poner a las partes en condiciones de decir la suya, a las dos, a quien le conviene y a quien no le conviene, ¿no? Lo cual está muy bien, eso faltaría que uno criticara aquello, ¿no? Aunque esto tenga su precio, porque el precio es que el proceso retrocede. Pero esto es, digamos, una pica en Flandes a los efectos de que finalmente lleguemos a entender que las cosas que el juez levanta de oficio, que todos los días levanta cosas de oficio, si él lo puede hacer, tiene poder para hacerlo, pero previamente se lo levanta y lo pone en conocimiento de las partes, no que lo saca de como de la manga, lo saca de la manga y dice, improcedente la demanda, ¿no? Improcedente. Yo estoy total desacuerdo con esto que se ha establecido en el sentido que el juez en el fallo tiene que declarar. El juez en el fallo no tiene que declarar, no debería declarar, pero aquí dice que se declara en el fallo y que se declara si considera que efectivamente el acto cuya elevación a escritura se está pidiendo considera que está viciado en alguno de los supuestos que la ley trae como consecuencia la nulidad de tal acto, pues lo declara así en el fallo. ¿Por qué? Textualmente dice declara. Ahora, declara puede significar muchas cosas. De hecho, si uno se va al diccionario de la Real Academia, declarar tiene una serie de acepciones que bien podían haberse jugado solamente con eso. ¿Por qué? Porque cuando un juez aprecia de oficio una circunstancia impeditiva para darle la razón al demandante, está obrando como hubiera podido tranquilamente obrar el demandado. Cuando un demandado plantea, dice, momentito, el acto cuya elevación a escritura pública se está pretendiendo tiene un fin ilícito, lo que sea, o tiene un objeto imposible, o es simulado. No es que en un proceso en el que no se puede reconvenir, si es que efectivamente se determina que tiene fin ilícito o lo que sea, no es que se va a declarar es nulo. No, simplemente la demanda es infundada porque se pretende la elevación a escritura pública de un acto viciado de nulidad. Así debería operar. O sea, si lo hace valer el demandado, ya sea que lo haga valer el demandado o que lo haga valer el juez, tiene que funcionar de la misma manera, ¿no? De la misma manera. Pero en fin, aquí he puesto que puede declararlo. Aquí, Alan, tiene una objeción, dice, ¿qué pasa si ha prescrito? ¿No es cierto? ¿Usted escribió eso? Sí. ¿Y qué pasa si ha prescrito? Y tiene toda la razón. De la misma manera, tiene toda la razón, porque no se puede declarar la nulidad de un acto prescrito. O sea, cuando ha prescrito la acción de nulidad. Pero sí se puede rechazar la demanda. Pero
Pero claro, ahora, en el caso de otorgamiento de escritura, esto es lo más intrascendente, específicamente porque normalmente los problemas se presentan cuando tenemos un contrato que ha sido ejecutado y ha sido inscrito. Es cuando se necesita la declaración, ¿no? Para poder hacer el asiento de cancelación en el registro, que no es el caso. O sea, efectivamente aquí hay algunas peculiaridades que no se, pero ellos están razonando en abstracto, porque dicen luego, esto mismo se puede hacer en cualquier proceso, ¿no? En el inciso 3, el precedente 3, dice, la declaración de oficio de la nulidad manifiesta de un negocio jurídico puede producirse en cualquier proceso civil de cognición, siempre que la nulidad manifiesta del referido negocio jurídico guarde relación directa con la solución de la controversia, y etc. Y no sé qué, ¿no? Ahora, yo creo que lo que trasciende todavía en esta sentencia no es sentencia esto, en esto, que no sé cómo calificar, en esta parte, no es una sentencia. O sea, en todo caso sería lo que en los tiempos de los parlamentos franceses se llamaba arrêt de règlement. Es una sentencia reglamentaria. O sea, es una ley, ¿no? Es la ley que daban los jueces rebeldes soberanos bajo forma de sentencia, ¿no? Porque es norma general y abstracta. No es para el caso. De hecho, no se aplicó al caso esto. Nada, no se aplicó nada. Ahora, por lo tanto, bueno, si quisiera meter un juicio, yo diría que les ha faltado razonar un poquito más y pensar un poquito más si querían pensar en esto, ¿no? Porque esto es casi un ensayo. Pero la cosa es que le ordenan a todo el mundo que piense igual, ¿no? Y que los jueces, en vez de decirle, señores jueces, cuando esto se presenta, pues simplemente declaran infundada la demanda, ¿no? Nada más. Porque nadie les ha pedido que declaren la nulidad. Ahora, si luego se vuelve a demandar, pues podrá deducirse que ese es el tema problemático de excepción de cosa juzgada. Cualquiera de los dos, porque efectivamente inter partes ha sido establecido en la sentencia que el contrato es nulo. Ahora, no quiero dejar pasar un tema que revela también que no he entendido nada de cómo operan las excepciones sustanciales, pues que hay tanto de cita de Juan Montero en una nota, de cómo operan las excepciones sustanciales. Las excepciones sustanciales es la alegación de hechos. Yo no estoy de acuerdo con los españoles, ¿eh? Le invito a revisar, porque los españoles dividen los hechos en tres: hechos impeditivos, hechos extintivos y hechos, ¿cómo lo llaman? Excluyentes. No sé de dónde sacan estos excluyentes, pero estuve investigando un poquito, pero todavía me falta. Esa es una mala traducción que hizo Leonardo Prieto Castro del manual, del Tratado de Rosenberg. Porque Rosenberg, en no sé qué palabrota en alemán, habla de algo que Prieto Castro tradujo como excluyente, que son las excepciones en sentido estricto, o sea, aquellas circunstancias, hechos que solamente pueden ser apreciados por el juez si vienen alegados por las partes. Es el hecho excluyente, o sea, lo que los italianos llaman excepciones en sentido estricto, o sea, las que solamente pueden ser alegadas por las partes. ¿Y qué son la excepción de las excepciones? Son excepción, porque la gran mayoría de circunstancias impeditivas o extintivas, si resultan del proceso, pueden ser apreciadas por el juez, porque el juez no está para emitir sentencias injustas. Si del proceso emerge, yo le demando para que me pague, y del proceso emerge que usted me ha pagado, el juez no va a ordenar, aunque usted no haya dicho yo ya pagué, pero emerge del proceso que ya pagó, pues el juez no va a ordenar que pague otra vez, ¿no? Naturalmente debe promover previamente el contradictorio para que las partes tengan lo que tengan que decir, sobre todo el demandante, ¿no? Que no lo agarre de sorpresa eso. No han entendido cómo funcionan las excepciones, y esto se manifiesta en algo que no dice en la parte, sino está en el fundamento 44, cuando dice así: en el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública,
El control de validez del negocio jurídico que se pretende formalizar se circunscribe a la nulidad manifiesta del mismo, circunstancia que podrá ser advertida de oficio por el juez. El análisis de la nulidad no manifiesta, eso es un misterio, no manifiesta, y de la anulabilidad por alegación de la parte demandada constituye un paso más atrevido que este Supremo Tribunal considera no posible, dado que la controversia se tornaría demasiado compleja y no permitiría su tramitación en la vía procedimental más corta que ha previsto nuestro ordenamiento procesal para los procesos civiles de cognición. Ello sin perjuicio de que el particular caso de la anulabilidad, la sentencia es constitutiva, es decir, no basta la mera alegación de la parte interesada, lo que abunda a favor de no realizar este análisis en el proceso de otorgamiento de escritura pública. Esto es lo que está diciendo, que si a mí me demandan otorgamiento de escritura pública y resulta que yo he celebrado una compraventa porque me han puesto una pistola en la sien, yo no puedo alegar la intimidación. Porque complicaría mucho el proceso. No puedo alegar la intimidación, que es el vicio de la voluntad. Esto significa, nuevamente, no salir de la órbita y el sumarísimo, el chiquitito, no se puede ampliar, ese tipo de cosas, y no entender cómo funcionan las excepciones. Las excepciones tienden a paralizar, decían los antiguos, la acción. Y las excepciones pueden ser perentorias, perentorias porque destrozan la acción, hablando el antiguo, o porque la dilatan, o perentorias o dilatorias. Pero de todas maneras afectan la acción, entendida como el derecho mismo en potencia, ya en movimiento, o sea, es el mismo derecho. Por lo tanto, hablando modernamente, la excepción neutraliza el derecho ejercitado por el demandante. La sustancia, la neutraliza, nada más. O la neutraliza para siempre o por ahora. Esa es la cosa. Entonces, imagínense ustedes que se mande a otorgar escritura pública de un contrato que es el producto de un vicio de la voluntad. Porque no se puede ver, pero, nos da la solución. Demándenlo, pues, por separado y pida la suspensión del proceso sumarísimo. Eso es antieconómico. ¿Por qué se pueden plantear las excepciones? Por economía procesal. O sea, yo puedo paralizar la demanda y de repente con eso se resuelve el problema. El demandante no volverá a demandar, no volverá a insistir, y el demandado no tiene ningún interés en obtener la declaración. ¿Por qué lo constriñen a demandar? Soluciones como estas lo que hacen es promover más procesos. Más procesos. Dos palabras más sobre otras cosas con las cuales estoy completamente en desacuerdo. Tengo que escribirlo, pero todavía no encuentro el momento. Quizá este jueves y viernes me inspire. Y con esta introducción me inspire. ¿Qué es que dice? Otras cosas, pero esto ya como precedente. Está desarrollado, ¿no? Está desarrollado porque se meten en cosas que nada tenían que ver con el caso y que salieron también de algunas cuestiones que plantearon los amigos, ¿no? Los amigos. Y es si puede plantearse la excepción de incumplimiento. Si puede plantearse, o sea, si el demandado puede plantear la excepción de incumplimiento. Faltaría que no pudiera, ¿no? Y la otra es, si por ejemplo se demanda el otorgamiento de escritura y el demandado dice, pero ese contrato ya se resolvió, dice, sí se puede. Y si efectivamente resulta, allí sí, ¿no? Allí sí que se han aprobado los extremos necesarios, es decir, el cumplimiento en el caso del demandante, o sea, no queda aprobado en buena cuenta el cumplimiento del demandante, y en el caso de que efectivamente se ha resuelto, entonces la demanda debe ser declarada improcedente por falta de interés para obrar. Allí sí estaba en el abuso total de un concepto de esos jurídicos indeterminados que sirven simplemente para promover mayores procesos. Cuando yo demando que se cumpla, está por verse que ya te necesitaría muchas horas para discutir esto, si es que realmente existe una obligación de escriturar en el Perú. Pero digamos que esa obligación existe.
y está condicionada su exigibilidad o al pago del precio o la entrega del bien, ¿no? Y el que no ha entregado o no ha pagado el precio pide el otorgamiento de escritura, supongamos que existe esa obligación, que yo creo que no existe, no existe, no está, ¿no? Salvo que la parte lo hubiera pactado. Bueno. Y el demandado, digamos, que no ha recibido el precio, dice: yo no te otorgo la escritura porque tú no me has pagado el precio. Y entonces, mientras no me pagues el precio o me garantices que me lo vas a pagar, yo no te otorgo nada. Pues allí, si efectivamente al final del proceso no resulta aprobado el precio, el pago del precio, no hay que declarar improcedente por falta de interés para obrar, hay que declarar infundada la demanda, porque él no tiene derecho, por el momento, porque es una excepción meramente dilatoria, al otorgamiento de la escritura pública, porque todavía no tiene ese derecho, porque está en el congelador. ¿Ah? Y es pronunciamiento de fondo, no puede ser un pronunciamiento meramente procesal. Ay, pero ¿qué importa? No son palabras. No, no son palabras. Porque, por ejemplo, si hay una inscripción, otorgamiento de escritura pública, ya terminé. Otorgamiento de escritura pública, hago anotar la demanda y se declara improcedente la demanda, me va a quedar la anotación hasta que no venga la cosa juzgada, hasta que no se acabe el proceso. En cambio, si se declara infundada, se va, como toda medida cautelar, salvo que se preste una garantía ulterior, se va a mantener, se va a cancelar. O sea, hay este tipo de consecuencias, no es que sea una cosa, una palabra por otra. Hay un no pronunciamiento, improcedente, yo no me puedo pronunciar. En cambio, aquí sí hay sobre qué pronunciarse, ¿no? No es que el demandante no tiene interés para obrar. ¿Qué es el interés para obrar? Nadie sabe qué es eso. Y lo usan cuando no saben qué decir. Se malusa. Aquí tiene que haber un pronunciamiento de fondo. Un pronunciamiento de fondo. Eso es lo que debería hacer. Entonces, ¿para qué escribe sobre esto? ¿Qué tenía que ver con el caso, la excepción de incumplimiento? Nada. ¿Qué tenía que ver la resolución del contrato de manera extrajudicial? Nada, nada con el caso. ¿Y entonces por qué aparece acá? Esa es la gran pregunta. Esto no es una sentencia. Esto es una ocasión, podría ser una opinión consultiva, vinculante. Pero entonces que lo pongan abstracta, fuera del caso. Una sentencia resuelve un caso. Un precedente es una regla que se aplicó en un caso. Aparte que esta sentencia está llena de cosas que son discutibles, tomadas del derecho italiano, como si nosotros tuviéramos el Código Civil italiano aquí vigente. Se dicen cosas como que para que resolver por incumplimiento, se requiere que el incumplimiento no sea de escasa importancia. Eso lo dice el Código italiano, no el Código peruano. Y se lo toma. Y que para que proceda la excepción de incumplimiento, se requiere de la buena fe. Eso está en el Código italiano, no está en el nuestro. Bueno, ¿por qué? Porque son abstracciones. Y los órganos jurisdiccionales no están para eso. No están para adelantarse a los problemas que pueden saltar. Están para resolver casos. Y si lo hacen bien, efectivamente, podrá representar un precedente para otro caso similar. No para todos los casos que hay que resolverlo todos a la vez. Ese es el problema de los plenos casatorios. Por eso estoy sudando. ¿Ah? Aquí me quedo. Gracias.